Anton Chejov, consejos a un escritor. A Alexei M. Peskov, Máximo Gorki, Yalta, 3 de diciembre de 1898. Me pregunta cuál es mi opinión sobre sus cuentos. ¿Qué opinión tengo? Un talento indudable y además un verdadero y gran talento. Por ejemplo, en el cuento En la estepa crece, con una fuerza inhabitual e incluso me invade la envidia de no haberlo escrito yo. Usted es un artista, una persona sabia, siente a la perfección, es plástico, es decir, cuando representa algo lo observa y lo palpa con las manos. Eso es arte auténtico. Esa es mi opinión y estoy muy contento de poder expresársela. Yo, repito, estoy muy contento, y si nos hubiésemos conocido y hablado en otro momento, se hubiese convencido del alto aprecio que le tengo y de qué esperanzas albergo en su talento. ¿Hablar ahora de los defectos? No es tan fácil. Hablar sobre los defectos del talento es como hablar sobre los defectos de un gran árbol que crece en un jardín. El caso es que la imagen esencial no se obtiene del árbol en sí, sino del gusto de quien lo mira. ¿No es así? Comenzaré diciéndole que en mi opinión usted no tiene contención. Es como un espectador en el teatro que expresa su entusiasmo de forma tan incontinente que le impide escuchar a los demás y a sí mismo. Especialmente esta incontinencia se nota en las descripciones de la naturaleza con las que mantiene un diálogo. Cuando se leen, se desea que fueran compactas en 2 o 3 líneas. Las frecuentes menciones del placer, los susurros, el ambiente aterciopelado y demás añaden a estas descripciones cierta retórica y monotonía, y enfrían, casi cansan. La falta de continencia se siente en la descripción de las mujeres. Malva, en las balsas y en las escenas de amor. Eso no es oscilación y amplitud del pincel, sino exactamente falta de continencia verbal. Después, es frecuente la utilización de palabras inadecuadas en cuentos de su tipo. Acompañamiento, disco, armonía, esas palabras molestan. En las representaciones de gente instruida se nota cierta tensión, como si fuera precaución. Y esto no porque usted haya observado poco a la gente instruida. Usted la conoce, pero no sabe exactamente desde qué lado acercarse a ella. ¿Cuántos años tiene usted? No lo conozco. No sé de dónde es, ni quién es, pero tengo la impresión de que aún es joven. Debería dejar Nizhny Novgorod y durante 2 o 3 años vivir, por así decirlo, alrededor de la literatura y los círculos literarios. Esto no para que nuestra generación le enseñe algo, sino más bien para que se acostumbre y siente definitivamente la cabeza con la literatura y se encariñe a ella. En las provincias se envejece pronto. Korolenko, Potapenko, Mamin Sibiriak, Ertel. Son personas excelentes. En un primer momento quizás le resulte a usted aburrido estar con ellos, pero después, tras 2 años, se acostumbrará y los valorará como merecen, y su compañía le servirá para soportar la desagradable e incómoda vida de la capital. A Mikhail P. Chejov, Tangarok, 6 y 8 de abril de 1879. Haces bien en leer libros, acostúmbrate a leer, con el tiempo valorarás esa costumbre. La señora Bickerstaff, novelista norteamericana, autora de La cabaña del tío Tom, ¿te ha arrancado unas lágrimas? La leí hace tiempo y he vuelto a leerla hace unos 6 meses con un fin científico, y después de la lectura sentí la sensación desagradable que sienten los mortales que comen uvas pasas en exceso. Lee los siguientes libros. Don Quijote, completo en 7 u 8 partes, es bueno. Las obras de Cervantes se encuentran a la altura de las de Shakespeare. Aconsejo a los hermanos que lean, si aún no lo han hecho, Don Quijote y Hamlet de Turgeniev. Tú, hermano, no lo entenderás. Si quieres leer un viaje que no sea aburrido, lee La fragata Palas de Goncharov. A Dmitri V. Grigorovich, Moscú, 28 de marzo de 1896.
Su carta, mi querido y buen bienhechor, me ha impactado como un rayo. Me conmovió y casi rompo a llorar. Ahora pienso que ha dejado una profunda huella en mi alma. Todas las personas cercanas a mí siempre han menospreciado mi actividad de escritor y no han cesado de aconsejarme amistosamente que no cambiara mi ocupación actual por la de escritor. Tengo en Moscú cientos de conocidos, entre ellos 2 decenas que escriben, y no puedo recordar ni a uno solo que haya visto en mí a un artista. En Moscú existe el llamado círculo literario. Talentos y mediocridades de cualquier pelaje y edad se reúnen una vez por semana en el reservado de un restaurante y dan rienda suelta a sus lenguas. Si fuera allí y les leyera una parte de su carta, se reirían de mí. Tras 5 años de deambular por los periódicos he logrado compenetrarme con esa opinión general de mi insignificancia literaria. Enseguida me acostumbré a mirar mis trabajos con indulgencia y a escribir de manera trivial. Esa es la primera razón. La segunda es que soy médico y siento una gran pasión por la medicina, de modo que el proverbio sobre las 2 liebres, el que sigue 2 liebres, tal vez cace a una, y muchas veces ninguna, nunca quitó tanto el sueño a nadie como a mí. Le escribo todo esto solo para justificar un poco ante usted mi gran pecado. Hasta ahora he mantenido respecto a mi labor literaria una actitud superficial, negligente y gratuita. No recuerdo ni un solo cuento mío en el que haya trabajado más de un día. El cazador, que a usted le gusta, lo escribí en una casa de baños. He escrito mis cuentos como los reporteros que informan de un incendio, mecánicamente, medio inconsciente, sin preocuparme para nada del lector ni de mí mismo. He escrito intentando no desperdiciar en un cuento las imágenes y los cuadros que quiero y que, sabe Dios por qué, he guardado y escondido con mucho cuidado. Disculpe la comparación, pero ha actuado en mí como la orden gubernamental de abandonar la ciudad en 24 horas. Esto es, de pronto he sentido la imperiosa necesidad de darme prisa, de salir lo antes posible del lugar donde me hallo empantanado. Estoy de acuerdo en todo con usted. El cinismo que me señala lo sentí al ver publicado La Bruja. Si hubiera escrito este cuento no en un día, sino en 3 o 4, no lo tendría. Me libraré de los trabajos urgentes, pero me llevará tiempo. No es posible abandonar el carril en el que me encuentro. No me importa pasar hambre, como ya pasé antes, pero no se trata de mí. Dedico a escribir mis horas de ocio, 2 o 3 por día y un poco de la noche, esto es, un tiempo apenas suficiente para pequeños trabajos. En verano, cuando tenga más tiempo libre y menos obligaciones, me ocuparé de asuntos serios. No puedo poner mi verdadero nombre en el libro porque ya es tarde, la viñeta ya está preparada y el libro impreso. Mucha gente de Petersburgo me ha aconsejado, antes que usted, no echar a perder el libro con un seudónimo, pero no les he hecho caso. Probablemente por amor propio. No me gusta nada mi libro. Cuentos abigarrados se publicó bajo el seudónimo de Antosha Shejonté. Es una vinagreta, un batiburrillo de trabajos estudiantiles, desplumados por la censura y por los editores de las publicaciones humorísticas. Creo que después de leerlo, muchos se sentirán decepcionados. Si hubiera sabido que usted me lee y sigue mis pasos, no lo habría publicado. La esperanza está en el futuro. Solo tengo 26 años. Quizá me dé tiempo a hacer algo, aunque el tiempo pasa deprisa. Le pido disculpas por esta carta tan larga, con profundo y sincero respeto y agradecimiento. Anton Chejov. Consejos a un escritor. A Alexei M. Peskov, Máximo Gorki. Yalta, 3 de diciembre de 1898. Me pregunta cuál es mi opinión sobre sus cuentos. ¿Qué opinión tengo? Un talento indudable y además un verdadero y gran talento. Por ejemplo, en el cuento En la estepa crece, con una fuerza inhabitual e incluso me invade la envidia de no haberlo escrito yo. Usted es un artista, una persona sabia, siente a la perfección, es plástico, es decir, cuando representa algo lo observa y lo palpa con las manos.
Eso es arte auténtico. Esa es mi opinión y estoy muy contento de poder expresársela. Yo, repito, estoy muy contento. Y si nos hubiésemos conocido y hablado en otro momento, se hubiese convencido del alto aprecio que le tengo y de qué esperanzas albergo en su talento. ¿Hablar ahora de los defectos? No es tan fácil. Hablar sobre los defectos del talento es como hablar sobre los defectos de un gran árbol que crece en un jardín. El caso es que escriben, y no puedo recordar ni a uno solo que haya visto en mí a un artista. En Moscú existe el llamado círculo literario. Talentos y mediocridades de cualquier pelaje y edad se reúnen una vez por semana en el reservado de un restaurante y dan rienda suelta a sus lenguas. Si fuera allí y les leyera una parte de su carta, se reirían de mí. Tras 5 años de deambular por los periódicos he logrado compenetrarme con esa opinión general de mi insignificancia literaria. Enseguida me acostumbré a mirar mis trabajos con indulgencia y a escribir de manera trivial. Esa es la primera razón. La segunda es que soy médico y siento una gran pasión por la medicina, de modo que el proverbio sobre las 2 liebres, el que sigue 2 liebres tal vez cace a una y muchas veces ninguna, nunca quitó tanto el sueño a nadie como a mí. Le escribo todo esto solo para justificar un poco ante usted mi gran pecado. Hasta ahora he mantenido respecto a mi labor literaria una actitud superficial, negligente y gratuita. No recuerdo ni un solo cuento mío en el que haya trabajado más de un día. El cazador, que a usted le gusta, lo escribí en una casa de baños. He escrito mis cuentos como los reporteros que informan de un incendio, mecánicamente. La imagen esencial no se obtiene del árbol en sí, sino del gusto de quien lo mira. ¿No es así? Comenzaré diciéndole que, en mi opinión, usted no tiene contención. Es como un espectador en el teatro que expresa su entusiasmo de forma tan incontinente que le impide escuchar a los demás y a sí mismo. Especialmente esta incontinencia se nota en las descripciones de la naturaleza con las que mantiene un diálogo. Cuando se leen, se desea que fueran compactas en 2 o 3 líneas. Las frecuentes menciones del placer, los susurros, el ambiente aterciopelado y demás añaden a estas descripciones cierta retórica y monotonía y enfrían, casi cansan. La falta de continencia se siente en la descripción de las mujeres, malva, en las balsas y en las escenas de amor. Eso no es oscilación y amplitud del pincel, sino exactamente falta de continencia verbal. Después, es frecuente la utilización de palabras inadecuadas en cuentos de su tipo. Acompañamiento, disco, armonía, esas palabras molestan. En las representaciones de gente instruida se nota cierta tensión, como si fuera precaución. Y esto no porque usted haya observado poco a la gente instruida, usted la conoce. Novelista norteamericana, autora de La cabaña del tío Tom. ¿Te ha arrancado unas lágrimas? La leí hace tiempo y he vuelto a leerla hace unos 6 meses con un fin científico, y después de la lectura sentí la sensación desagradable que sienten los mortales que comen uvas pasas en exceso. Lee los siguientes libros. Don Quijote, completo en 7 u 8 partes, es bueno. Las obras de Cervantes se encuentran a la altura de las de Shakespeare. Aconsejo a los hermanos que lean, si aún no lo han hecho, Don Quijote y Hamlet de Turgeniev. Tú, hermano, no lo entenderás. Si quieres leer un viaje que no sea aburrido, lee La fragata Palas de Goncharov. A Dmitri V. Grigorovich, Moscú, 28 de marzo de 1896. Su carta, mi querido y buen bienhechor, me ha impactado como un rayo. Me conmovió y casi rompo a llorar. Ahora pienso que ha dejado una profunda huella en mi alma. Todas las personas cercanas a mí siempre han menospreciado mi actividad de escritor y no han cesado de aconsejarme amistosamente que no cambiara mi ocupación actual por la de escritor. Tengo en Moscú cientos de conocidos, entre ellos 2 decenas, pero no sabe exactamente desde qué lado acercarse a ella. ¿Cuántos años tiene usted? No lo conozco. No sé de dónde es, ni quién es, pero tengo la impresión de que aún es joven. Debería dejar Nizhny Novgorod
y durante 2 o 3 años vivir, por así decirlo, alrededor de la literatura y los círculos literarios. Esto no para que nuestra generación le enseñe algo, sino más bien para que se acostumbre y siente definitivamente la cabeza con la literatura y se encariñe a ella. En las provincias envejece pronto. Korolenko, Potapenko, Mamin Sibiriak, Ertel. Son personas excelentes. En un primer momento quizás le resulte a usted aburrido estar con ellos, pero después, tras 2 años, se acostumbrará y los valorará como merecen, y su compañía le servirá para soportar la desagradable e incómoda vida de la capital. A Mikhail Pev Chekhov, Tangarok, 6 y 8 de abril de 1879. Haces bien en leer libros, acostúmbrate a leer. Con el tiempo valorarás esa costumbre. La señora Bickerstaffe